escuche por www.am1650antares.com LRI 227 Radio Antares, la emisora de la familia. Vidalita gaucha, Vidalita, cántame unos versos. Que no más, un espacio de información con visión nacional, cristiana y humanista, por el periodista Juan Carlos González Costa, días martes de a 17, por Antares, la emisora de la familia. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esto es Que no te la cuenten más. Que no te la cuenten más. Porque todos los días hay un cuento distinto. Hoy es un día de paro nacional, que fue tremendamente acatado, ¿no? A pesar de, bueno, los carneros, ¿no?, que trataron de llevar agua para que el paro fracasara, pero bueno, no fracasó. Y en este verso de todos los días, el gobierno nacional dice que el paro es político y bla, 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 bla. Lo cierto es, mientras creen la marginación, el desempleo, el Banco Macro lleva ganado en lo que va de este gobierno 15.776 millones de dólares. El Banco de Galicia, 14.789 millones de dólares. El Banco de Santander, 13.971 millones de dólares. El Banco francés, 9.186 millones de dólares. El Banco Patagonia, que es un banco chiquito, 7.600 de dólares. YPF, 38.600 millones de dólares. Pampa y Energía, que es Edenor, 18.046 millones de dólares. Terceprol lleva ganado 10.164 millones de dólares. Edesur, 3.087 millones de dólares. Enel, 2.945 millones de dólares. TGS, 854 millones de dólares. Adelap, 1.570 millones de dólares. Gas Centro, 1.429.000 millones. Gas Cuyana, 1.998.000 millones de dólares. Esa distribuidora de energía, que son en su mayoría personajes, los que están al frente de estas empresas, amigos del señor presidente de la Nación. Así que no te la cuenten. El paro tiene razón de ser porque de alguna forma hay que ponerle algún tipo de cota y hay que descomprimir a la sociedad porque la sociedad está a punto de explotar. Nuestro teléfono, si te querés comunicar con nosotros, es el 20767424 y nuestro mail es que no te la cuenten más @gmail.com. Bueno, vamos a tener el gusto de hablar con un gran amigo y que estuvo en el
en el acto central del paro, mi amigo Rubén Giovannini. ¿Cómo está, Rubén? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien. ¿Cómo estuvo el acto? Sí, muy bien, muy bien. Mucha fuerza, mucha energía puesta ahí por parte de los trabajadores, que indudablemente me llenó que no sé si van a reaccionar o no, porque vos sabés que estos tipos no... Esto no reacciona. Lo que menos les preocupa a ellos es el hambre. Ni así le prendan fuego la silla. Mirá, si termina de publicarse algo que dijo el presidente que yo no sé si lo dijo en tono de jactancia y burla hacia nuestro pueblo, o si lo dijo porque es un estúpido. Hay dos posibilidades. Dijo, yo estoy dando al pueblo argentino, a la Argentina, lo que se merece. ¿Ah, sí? No nos queremos. Es lo que yo digo. No Quiere soy. decir que si lo que el pueblo argentino se merece, desde el punto de vista de él, es esto, y bueno, que no nos quieren mucho, ni al pueblo ni a la Argentina. La verdad que... Alguien que dice, yo le estoy dando lo que puedo, bueno, la cosa, pero decir que le está dando al pueblo y a la Argentina todo se merece, es como decir que nosotros merecemos un castigo. ¿Y por qué el castigo? Estamos recibiendo. Lo que pasa es que él tiene un fallo de la vida, por eso esto me hace acordar cuando yo era muy chico, me sentaba a mi madre, salía a andaba. Te escucho realmente mal. Esperá que vamos a arreglar la comunicación. Seguimos hablando. Espera. Bueno. Sí, creo que ya recuperamos la comunicación. ¿Estás ahí, Rubén? Sí, hola. Sí, ahora te escucho perfecto. También. Así que este tipo dice que nos está dando lo que el pueblo argentino yo se merece. casualmente me causó gracia. Era una burla. Yo pienso que es la mentalidad del Cipaya, y que es, bueno, ¿qué más le puedo dar a estos negros? No sé, porque decir eso y mandarnos a la... Bueno, no quiero... Sí, ahí, donde dijiste. A donde vos supongas, es lo mismo. Y es sí, lo mismo. La verdad que este tipo es... no, es un impresentable, de eso estamos de acuerdo, pero tiene cosas como esta que pareciera como que... Mirá, nosotros estamos preparando
que casualmente este jueves posiblemente viaje de Rosario, programa de C5N, Sí, lo vi, sí. donde yo estuve, y yo dije fuerte que parece que acá a la gente no le interesa, pero creo que interesarnos. Este individuo, como presidente, ha asesinado a la República, Sí, claro. porque el Estado republicano de derecho tiene 3 poderes independientes, cada uno de ellos, y este presidente, por llamarlo de alguna manera, por ser el cabeza del Ejecutivo, es un monarca. Ha avasallado los otros poderes del Estado a tal punto que los ha anulado. Y cuando no los puede anular, como ha pasado y sucedido con la Corte Suprema de Justicia, que a algunos sopapos le ha pegado, sí con algunos jueces que son un poco de menor jerarquía, a los cuales lo han amedrentado a tal punto de que han anulado la justicia. Por ejemplo, la justicia para los jubilados está anulada. Está totalmente anulada porque saca la reparación histórica. Le sale mal. ¿Por qué le sale mal? Porque ellos quieren imponer, para pagar una deuda que ellos tienen con los jubilados, quieren imponer un índice que la Corte les dijo no. Cuando yo les di la oportunidad, ahora el índice se lo pusimos nosotros en el fallo ELIF en el año 2009. Entonces ahora ustedes tienen que pagar con el índice que nosotros ya dijimos, porque no podemos estar diciendo y desdiciéndonos de lo que realmente ya dijimos. Entonces, en este caso, este abogado tiene 70 jueces federales dedicados al presidente de la nación, ofreciéndole que cumplan fallos favorables a los jubilados, que son diferentes jubilados, 75 casos estamos hablando, y no les pagan. Es de Rosario el abogado. Y no le cumplen, ni siquiera le contestaron, como por lo menos decirle, bueno, miren, no podemos pagar porque carecemos de recursos. No sé, buscar una excusa. Pero ignoró totalmente, y eso, señores, es delito. Y es un delito muy grave. ¿Por qué? Porque es un delito penado con 3 años de prisión. Pero como hay con 3 años de prisión, el delito se castiga. Pero, como son 3 años, no se cumple la prisión. Pero sí, si hay acumulación de delitos. Porque con 3 delitos ya superan los 9 años, por lo tanto, merece la detención del presidente. Sí. Y acá en este caso no son 9 años. Multiplicar 75 por 3. Claro. Y te va a dar la cantidad de delitos. Primero, incumplimiento de deberes funcionarios, porque él como presidente tiene la obligación de que sus subordinados, sus funcionarios, cumplan con las leyes. Sí, Hay un artículo que él jura y dice, respeta ante el Congreso de la Nación, respetar y hacer respetar la Constitución. Si sus subordinados o funcionarios no la respetan, el problema es de él. Claro. Y más si está siendo notificado por la justicia en reiteradas oportunidades, no hacerse el bravo, el guapo, golpear y gritar, sino cumplir con la Constitución Nacional. Y esto pone en grave riesgo. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas están obligadas a jurar, defender y hacer respeto. Vos el otro día, ahí mismo, diciéndole, dígame una cosa, ¿ustedes vieron al Congreso de la Nación tratar la deuda interna y externa, como lo dice la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 7? Incumpliendo los deberes de funcionario, porque los señores legisladores son culpables. Los señores legisladores
le están cediendo el poder supremo a digamos, a uno de los poderes. Sí, la suma del poder público. Le están dando la suma del poder público, por eso pudieron endeudar en 100 años, porque ellos, que tienen la obligación de ponerle límite a estas cosas, no lo hicieron. Y eso es un delito de infame traidor a la patria, todo aquel que se diera la suma del poder a uno de al poder ejecutivo. Sí, porque... Y no lo digo yo, lo está en la Constitución y está impreso. En este régimen de democracia fraudulenta, en adelante, tengamos todo esto contando sistemáticamente de para acá todos. Sí, pero esto han lo violado la profundizado, Constitución, esto lo hicieron porque el liberalismo es en realidad tiránico. No hay nada más déspota que los liberales. Cuando están en el poder, suelen hacer lo que sea con la excusa del pueblo es ignorante. Ellos desprecian a la gente del pueblo, la desprecian. Por eso que en realidad son muchos los dirigentes de Cambiemos y son los que hablan nuevamente. Cuando el pueblo puede estar informado o no puede estar informado, puede ser ignorante o no puede ser ignorante, pero ellos son responsables de eso, son responsables si el pueblo es ignorante porque no han sabido cumplir con su deber, que es educar al pueblo. Han hecho un desastre con la educación durante estos 30 y pico de años. Han destruido la educación, han destruido el sistema de salud, han destruido la economía, han destruido la industria, no dejaron nada por destruir. Y este último gobierno ha acentuado todo esto mucho más. Así es. Así es más perverso que todos los otros gobiernos. Que todos los otros juntos. Y más impunes, porque a pesar de que, está bien, al gobierno anterior tampoco le faltó uña para guitarrero en todo esto, ¿no? No, el anterior, como digo yo siempre digo, el gobierno anterior se la llevaba en valijas o en bolsos. No, usaron contenedores para llevarse el oro. Sí, es lo que han hecho. Porque de acá no solamente se llevaron el efectivo o los dólares que había en el banco, o los dólares que pidieron prestado, que entraron por la puerta del Banco Central de entrada y después salieron por la puerta de atrás con la timba financiera. Se tiene una puerta giratoria atrás. Y cuando bien lo marcabas vos al principio, se llevaron las reservas de oro del Banco Central. Y yo no he visto que todos esos que siempre dicen de que el Banco Central estaba lleno de oro en la época, ¿de dónde apareció ese oro? Y que vos sabés había robado. ¿De qué apareció ese oro? Si estaba vacío de oro el banco, como ahora aparece oro. Pero aparte de eso, se lo llevaron y se lo llevaron a Inglaterra. Locos, como cuando decían que Perón se había llevado el oro del Banco Central, con una diferencia, que Perón cuando agarró la Argentina, ni los alfileres se fabricaban en la Argentina. Y Perón devolvió una Argentina fabricando aviones, automotores, sin que vinieran inversiones, brote barcos, trenes. Promete, hizo una marina mercante que era la tercera del mundo, nos permitió a nosotros ser soberanos, porque las empresas del Estado, ¿qué ofrecían a nuestro pueblo? La posibilidad de progreso, pero ese progreso no era a costa del hambre y la miseria de nuestro pueblo, sino que le permitió progreso con justicia social y pudieron ser los años más felices de la historia de nuestro país para nuestro pueblo. Sin ninguna duda. Porque las empresas brindaban servicios, sino usuarios de los servicios públicos. Exactamente. Entonces, las tarifas eran acorde al ingreso que el trabajador tenía
para que pudiera vivir con dignidad y para que toda su familia pudiera tener las oportunidades que tenía cada uno de los argentinos. Cosas que ahora no se pueden. ¿Por qué? Porque ahora somos clientes. El valor de lo que se vende lo ponen ellos. Y qué casualidad, todos los dueños que vos nombraste, todas las empresas que vos nombraste, están asociadas Sí, con son, el presidente son de la todos nación, socios como de el los... caso de Pampa, donde está Midling, y Claro. si no, fíjese, todas las empresas que tiene Midling, agarraron todas las empresas donde las sociedades de papá Franco, que Dios lo tenga en la gloria, pero no en un corral aparte, como quieras vos, este señor ahora presidente, donde todas las empresas de ellos están asociadas, qué casualidad, con todos los que ganando licitaciones, llámese en usinas, y llámese en empresas energéticas, llámese lo que vos quieras, lo vas a encontrar a ellos entrelazados con esos empresarios y fijando Liberación, a pesar que dice que va a combatir la inflación, permanentemente ya van a aumentar nuevamente la nafta, el combustible, y cuando aumenta la nafta y el combustible, hoy toda la mercadería se traslada con precios. camiones, por lo tanto, esa parte que de aumento también va a recaer sobre la mercadería. Entonces, ¿cómo vas a sin contar que ya te están queriendo volver a aumentar los peajes? Sí, y te lo aumentaron hace poquito. ¿Quiénes son los que manejan los peajes? Entre paréntesis, no lo que somos valen los dueños de peajes es nada. una cosa... Se han apropiado de todo lo nuestro. Por eso, y lo dije los otros días, han asesinado a la República. Así Porque es. cuando no existen los poderes del Estado que puedan ponerle límite a una pseudomonarquía, porque esto también no tiene calidad de monarca, ni mucho menos, porque a no puede recibir de Dios, salvo que reciba el poder de Satán, y que él haga uso de ese poder, y someta a nuestro pueblo a un infierno. Vos sabés que ayer ¿Qué está pasando? estaba leyendo y me puse a pensar, este gobierno es peor que el gobierno que derrocó... De los cientos de miles de millones de dólares que se pidieron prestado, el 50% ha ido al exterior. Lo que quiere decir que, bueno, acá no hay tutía. Esto ha sido algo que realmente no lo pueden discutir. ¿Te quedás en... Lo ves en obras. No, yo ¿qué creo que obras? salen muy caras las veredas, las plazas, ¿qué hacen para es gastar cientos de firuletes? miles de millones de dólares por hacer, ¿cómo se llama esto? De mandativo, peatonal la calle Corrientes, o hacer una plaza, llenarla de baldosa. Que quisiera saber cada obra. ¿Cómo? Quisiera saber cuánto sale cada obra de esa. Sí, seguro que va a salir mucho más de lo que podías hacerla con. Mira, la obra pública, era dar trabajo, si con honestidad. Sí, se hiciera con honestidad, pero... Pública, si se hace con honestidad, tiene trabajo todo el argentino. Sí. ¿Por qué? Porque pico y pala. No, señores, no queremos máquina, pico y pala. Es así. Y le damos a los te quedás un minuto, trabajo. te quedás un minuto en línea, Sí. un pequeño corte y enseguida vuelve. Sí, cómo no. Está usted escuchando Que no te la cuenten más, un espacio de información con visión nacional, cristiana y humanista, por el periodista Juan Carlos González Costa, días martes de 16 a 17, por Antares, la emisora de la familia. En toda la América, en todo el mundo, escuche por www.am1650antares.com LRI 227 Antares, la emisora de la familia. Vidalita gaucha, Vidalita, cantando versos.
Bueno, estamos de vuelta y seguimos conversando con Rubén. Hablábamos de la obra pública recién. Y vos sabés que también vos decías que si se hiciera honestamente la pública era una gran base de empleo para la gente. Pero desgraciadamente la obra pública en la Argentina es el Festival de Acción. Lamentablemente. Que vos fíjate que cuando no hay trabajo, vos tenés que procurarle trabajo al argentino. Entonces una obra pública, a pico y pala, en lugar de todas las áreas que pone y todo, pero eso te sale caro. Plata, la obra, el negocio. Claro, el negocio claro. No podés contratar la máquina que necesitas y lo haces, pero le das laburo a los demás tratando de que la gente tenga trabajo. Y si la gente tiene hay producción, hay capital, se fabrica. El trabajo es el único capital real. Sí, ¿Por qué? Porque el capital va a generar, produce las riquezas que un pueblo después distribuye. Porque sí, si no, ¿qué respalda el dinero? Si no el trabajo. El verdadero capital, la usura, ni los préstamos al 70%. Si yo hoy tengo un comercio, vendo todo y pongo a laburar la guita al 70%, como hacen Ganos. Y después, si el negocio, todo lo que tengo, y me pongo a laburar el 70%, cuando más o menos veo que se regulariza la situación, y yo lo que debería haber ganado trabajando mi negocio, lo quintupliqué o centupliqué, 100 veces más gano, poniéndolo a interés, hermano. Bueno, lo que han hecho... Y esta es la timba financiera que han hecho ellos. Muchísimas empresas que cuando vieron este negocio empezaron a sacar su negocio para ponerlo... Primero, si tenés que no hay gente que compre porque no tienen, porque se han quedado sin trabajo. Por otro lado, estás viendo cargas sociales y trabajadores que tenés que pagarle, pero no vendés. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Te obligan a cerrar. ¿No será que esto están dando quedarse con toda la Argentina sin argentinos adentro? Yo creo que sí, porque una de las que hablaba los otros días con Rulli, era que hoy aquella vieja oligarquía que había nacido a la sombra de las familias vascas en la provincia de Aires, que eran ganaderos, eso ya no existe más. Ahora son los pules de siembra, los dueños de los campos, y si no son los dueños, los sean, pero empresas multinacionales. Muchas de ellas son norteamericanas, inglesas, francesas, judías, hay muchas. Pero ya no, ese campo ya no es, ese dinero no ingresa a las familias estas vascas que en su mayoría cuando tenían una buena cosecha cambiaban todos los electrodomésticos de la casa, cambiaban el auto, y ese dinero reingresaba en las economías, pero hoy eso no sucede más. Entonces, estamos en un grave problema porque desmantelaron la industria para quedarnos con el campo. Este campo tampoco nuestro ya. Estamos en un grave problema. Los campos prácticamente se lo han adueñado todos, ese pequeño grupo de pula y de gente que le ha posibilitado del mismo gobierno a que se quedaran con todas las tierras nacionales. Vos fíjate que hay una ley que no permite, o por lo menos no permitía, la compra de grandes extensiones territoriales fronterizas. Sin embargo, acá las leyes se hacen, pero nadie las cumple. Sí, las han vendido a precio vil. Y ahí es donde está el verdadero problema, de que las leyes están hechas, pero los gobiernos son los que permiten estas acciones de leyes, y cuando se violan las leyes, se está violando la Constitución Nacional, porque las leyes inconstitucionales
para poder ser utilizadas como lo hacen. Si la ley es constitucionalmente aceptada como ley, esto quiere decir que lo que se está violando en forma directa es la Constitución. Fíjate que no he, en todos estos años, en estos 30 y pico de años, no he visto legisladores acudir a la justicia y denunciar este tipo de cosas. Y haber presentado proyectos pidiendo que los funcionarios den cuenta de sus acciones, pidiendo juicio político. No se le pidió al presidente ni al ministro de Relaciones Exteriores. Se han dado áreas de explotación petrolera a gente que tiene ocupado parte de nuestro territorio, de hijos nuestros que murieron defendiendo ese pedazo de territorio. Sí, incluso y nosotros ahora estamos hermanados con quienes estaban dispuestos a bombardear Buenos Aires y la Argentina en guerra. Hace apenas unos días el gobierno nacional abrió la licitación de las áreas petroleras mar argentino por 30 años. Por 30 años. No, y las empresas que no el futuro nuestro, el futuro de nuestros nietos ya. La mayoría de las empresas son empresas que estuvieron en guerra con la Argentina, porque hay que recordar que nos declaró la guerra toda Europa. Sí. Sí, nosotros peleamos contra la OTAN. Nos declaró la guerra toda Europa. Hasta España nos dio la espalda en aquellos años, en 1982, apoyando a Gran Bretaña. Y bueno, son esas empresas las que vienen a explotar estas áreas petroleras. Incluso la British Petroleum, yo me reía porque daban como empresa argentina la de los Bulgeroni, y resulta que los Bulgeroni son socios de la British, porque la empresa de ellos también pertenece a la British Petroleum. Un verdadero mamarracho que tiene que ver con esta filosofía de que, como dijo el presidente de la Nación, que no entendía bien qué era eso de la soberanía nacional, y no lo entiende bien, porque no entiende bien. Lo que pasa que es el servicio de otra cosa, no está al servicio de la soberanía nacional y mucho menos de la soberanía del pueblo, porque la verdadera democracia, y él no está con la verdadera democracia, con aquella que el gobierno hace lo que el pueblo quiere para ser feliz. Él no está con democracia. Es muy la oscuro. Democracia de él es la monarquía que ha implantado, haciéndole un féretro y enterrándola, porque la democracia y la república existen cuando existe el poder soberano, y el poder soberano es el poder del pueblo, si hablamos de democracia, y de república. Ahora, si hablamos de monarquía, el poder es del soberano instalado en el poder, y que es el despotismo que utilizaban los nobles, que cuando se organizaban en un grupo. ¿Qué diferencia hay entre la nobleza de un reino, que era los que rodeaban al rey, o la corte que estaba alrededor del rey, que vivían como grandes señores? Y esto fue lo que le dio origen a la Revolución Francesa, que después fue bien manejada, por supuesto, con los masones y con la burguesía bancaria o banquera, que fue la que después suplantó a la nobleza y al rey. Bueno, pero en definitiva, parece que el hambre de los pueblos cambiaron de patrones, porque hoy estamos en una monarquía mucha más feroz, porque es la monarquía del poder del dinero. Porque este cachivache que tenemos de presidente, él ejecuta, pero él no es el patrón de la estancia. Él es el que caga el palo a los laburantes, como era el Mensú, que lo tenía cagando a palo, pero los dueños de la forestal,
o los dueños de las plantaciones de caña de azúcar, no eran precisamente los que te cagaban a palo, eran los mensulos, los contratados para hacer eso. Sí, bueno, estos son... está contratado por el Fondo Monetario Internacional y por todos esos poderes que son supranacionales, entregando a la Argentina. Caga palo para entregar a la Argentina. Sí, bueno, esa es la misión de los cipayos. El cipayo es el entregador, es el que... Ellos son la misión de los cipayos. Sí. Claro, es entregar y llevarse parte, una migaja, el poder. Yo los otros días, discutiendo con un amigo, le decía que no conozco a nadie que haya estado en el poder desde el 83 para acá y haya salido pobre. Tenemos muchos casos, como por ejemplo el Cotino Siglia, que hoy es multimillonario. ¿De dónde salió ese dinero? Y algunos guerrilleros que también... Algunos guerrilleros también que después se hicieron adictos al dinero. Que algunos guerrilleros de hoy, como Montoto, son dueños de... Montoto, Bettini... eran guerrilleros en su época, pero cuando... Montoto era el vocero de Firmenich, hoy socio del gobierno... del gobierno de Israel, socio de Patricia Bullrich, otra que era guerrillera también. Bueno, muchos de los que estuvieron en contra de Perón en aquella época hoy son grandes señores, hasta el punto que, mirá, ahora quieren el mismo entrismo que se dio en los años 70 con respecto a que Perón estaba exilado y él no podía hacer muchas cosas porque no lo dejaban llegar al país. Perón pudo empezar a hacer algo cuando volvió en el 72 y hasta por ahí nomás. Y condicionado. Porque totalmente condicionado cuando empezó a gobernar, porque primero se tuvo que sacar de encima al gran traidor de Cámpora y a todo el equipo que él había traído con él, que fueron los que le abrieron la puerta a todos los guerrilleros, que después se lanzaron en armas al general Perón. La mayoría de la gente no sabe, por ejemplo, que Bell-Helbar le fue impuesto a Perón. Sí, señor. Perón no lo eligió. Fue impuesto por los militares. Esto lo denuncia en su libro Walter Verás Allende, oportunamente, mucho antes de que Perón volviera, donde decía que la NUCE, para entregar el poder, exigía a quien ganara, para entregarle el poder, se murió en el hospital militar. De entrismo para hacer ver todo un teatro de que habían matado y ajusticiado a Aramburu los grupos subversivos. Y después, esa estrategia de entrismo le dio a ellos la piedad de ir copándole el movimiento a Perón. Claro. Entonces, se gritaba más Montonero, Perón en los actos. Montonero, sí, señor. Montonero. Y no se Perón. Y la gente es Montonero, claro, los soldados de Perón. Pero el Perón, yo no vi ningún soldado de nadie que se subleve a su propio jefe. Si eran soldados de Perón, deberían haber aceptado que Perón condujera el país y no alzársele como lo hicieron y poniendo en grave riesgo la institucionalidad, porque en definitiva el golpe militar del año 76 fue culpa de los que se alzaron en armas con el gobierno democrático, con el 62% de los votos de Perón e Isabel Perón. Ellos fueron y no ponerse colorados cuando se dice, porque esto es la verdad histórica y tenemos que decirla. Sí, señor. La culpa de que los militares tomaron el poder la tuvieron los que se alzaron en armas contra Perón, que supuestamente son y dicen ser los soldados. No, por otro lado, soldados del imperio. Hoy están queriendo hacer lo mismo. Trajeron a Firmenich para ser el peronista Montonero. Qué bárbaro. Y entonces, ¿qué? Resulta que es peronista Firmenich hoy, que lo va a suplantar a Perón. Partido Peronista Montonero. La si gente... sos peronista, no podés ser montonero. Hay un dicho que dice... montonero porque vos fuiste un estúpido, como dijo el general Perón, un imberbe. imberbe. Y no solamente eso, Perón le dijo que ustedes no son más que mercenarios, que no son más que mercenarios
al servicio del dinero extranjero. Del dinero Primero de extranjero, mayo de 1974. así es. Bueno, esa estrategia del entrismo destruyó como por dentro, y nosotros los peronistas no supimos, o no pudimos, impedirlo, porque no le hicimos caso a Perón. En el último discurso de la militancia de Perón en 1974, Perón decía que debíamos crear los anticuerpos, para desalojar el entrismo, y no lo hicimos, no pudimos, vaya a saber. Pero ellos llegaron con el aparato y desgraciadamente, como le decía yo a unos amigos esta semana, ellos son con la conducción, ellos conducen. Y desgraciadamente engrupen a la gente, porque mucha gente, sobre todo jóvenes que no viven época, que no conocen, que no han leído tampoco absolutamente nada, les creen. A mí cuando sale un Kunkel hablando del pismo y vuelven las tripas, porque Kunkel fue aquel famoso que se negó a darle la mano a Perón, fue uno de los que lo insultó, y le faltó el respeto, uno de los que echó Perón. Bettini, o qué sé yo, y tantos apellidos que hay, incluso algunos de los jóvenes, que hoy dicen representar al peronismo en la cámpora, que son hijos de aquellos que agarraron los fierros en contra de Perón. Así es. Entonces, pero mira, te quería comentar esto que yo te dije, porque, viste, muchas veces uno dice cosas. Está publicado en el día de hoy que Macri estuvo en una planta, de una planta potabilizadora de agua de la provincia de Buenos Aires junto a María Eugenia Vidal, preparando, me parece, después de todas las derrotas que han tenido electorales, sí. Él dice así, la Argentina se merece todo lo que su gobierno está haciendo. Si vos crees eso, bueno. Qué bárbaro, Dios mío. Somos merecedores. Así que somos merecedores de la pobreza, del hambre, de la miseria, del desempleo, de la destrucción de la industria, de la destrucción del comercio, de la destrucción del comercio exterior. Somos de millones de personas. Porque es lo que están, nosotros somos merecedores de todo lo que él está haciendo. Juan Carlos, me tengo que ir. Porque mi hijo me está haciendo señas que ya nos vamos, así que estoy en las oficinas después de haber estado en un maravilloso acto en el cual el pueblo se expresó con fervor, con fuerza. Sí, en la televisión, en lugar de poner el acto, ponían los disturbios que hubo en Avenida de Mayo. Fueron un puñado de gente que hizo los disturbios, que son los de siempre. Bueno, no te extrañe que haya unos cuantos... Que no sea producido por él. De los servicios de inteligencia de la señora Bullrich. La señora Bullrich ahora es experta en seguridad, mientras que en una época los policías chinaban ellos. Sí, claro. Y por la espalda. Y claro, porque a lo mejor lo de Perón era una dictadura, vivimos en democracia y ella es ministra. ¿Por qué no se van un rato? Bueno, no quiero subir la radio. Bueno, Rubén, te mando un abrazo. Gracias igualmente y a tu disposición. Que sigas bien y espero que Dios nos ayude si sabemos ayudarlo a él. Te manda saludos, Chimendi, que lo tengo acá al lado mío. Bueno, dale un fuerte abrazo. Bueno, macanudo. Chao, Chao, un abrazo. Bueno, yo, Rubén Giovannini, que estuvo hoy, es el presidente de la mesa de jubilados, que se manifiesta todos los jueves ahí frente al Palacio de Justicia hace muchísimos años, empezó Formaplan, que es el secretario secretario en las 62 organizaciones, está a cargo de Previsión Social, y un viejo militante, un viejo luchador,
peronista. Y bueno, yo pensaba recién, dialogaba con él sobre estos muchachos, los Perón, los montoneros, que ahora han traído a él para formar este partido político nuevo, que es la dura de unos sinvergüenza, porque amén de haber matado muchísima gente, que esos crímenes quedaron impunes, de haber secuestrado a muchísima gente, cobrado secuestros extorsivos, haber robado, haber cometido a bancos, robos a bancos, asesinato de pobres servidores públicos, policías que los mataban en la calle cuando iban a tomar servicio. Paraba un auto con 5 o 6 tipos armados, le sacaban el arma al pobre policía, estaban ahí como si fuera un perro rabioso, parada de colectivo. Recuerdo todos aquellos atentados por la noche a las concesiones de auto, cuando no era Renault, era Fiat, cuando no era Fiat, era Ica Renault, aquella gente inocente que murió, tantos serenos que estaban cuidando esas agencias y morían aplastados por los escombros de las bombas que estos asesinos detonan. Y toda esta impunidad que ha sido impuesta por la política, donde después de las juntas a los comandantes, que en lugar de por haber destruido la industria de la Argentina, haber destruido la economía de la Argentina, jugaron por haber reprimido la subversión, que un justificativo usado para dar el golpe de Estado y destruir la economía de la Argentina, destruir el aparato productivo. En aquellos años cerraron miles de industrias, quedó muchísima gente en calle, y recuerdo las colas frente a las casas de Alegrande porque veían las pizarras cómo aumentaba el dólar y cómo aumentaba en aquel tiempo los mexicanos de oro y el oro, y jugaba a la bicicleta financiera, la gente, el hombre común de la calle, doña María, don José, todo el mundo tenía dólares y se alegraba porque aumentaban los dólares y con esos dólares podían viajar a Miami y venían cargados de televisores y cargados, hay películas, ¿no? Como La Plata Dulce, que retratan aquellos años, alegrándose porque se derrumbaba el peso argentino. Todavía hoy hay gente que se alegra cuando ve subir al dólar, sin darse cuenta que lo que se destruye al mismo tiempo es la moneda nuestra. La moneda, el peso argentino, es un símbolo, es lo mismo que una bandera, que el escudo nacional, es lo que nos representa, es lo que tendríamos que defender. En lugar de defender eso, mucha gente juega a la ruleta, que en definitiva es la que crea y desarrolla la pobreza, el hambre, la miseria, la destrucción de nuestra sociedad. Al mismo tiempo se ha alentado durante estos 35 años la destrucción moral de la Argentina. Primero con la excusa de terminar con la censura. Me acuerdo en la época de Raúl Alfonsín que se llenaban los kioscos de diarios de pornografía y los cines de la calle Florida se llenaban de pornografía. Yo tenía mis hijos chicos en ese entonces y salí un día a pasear con mi esposa por la calle Florida y tuve que salir corriendo cuando llegué a la Valle porque los chicos miraban esas escenas, no entendían de qué se trataba, pero me causaba repugnancia que los chicos menores de edad, como eran los míos en ese entonces, tuvieran que ver esas escenas. En definitiva, hemos asistido en estos 30 y pico de años a la demolición de la República Argentina. Han destruido todo, no han dejado nada en pie. Han destruido la industria, destruyeron el comercio exterior, destruyeron nuestra moneda, nuestro sistema bancario, todo. Han destruido absolutamente todo. Y lo más triste de todo, que han destruido la familia. Han atacado la institución familiar con todo lo que han podido.
y eso va en perjuicio de nosotros. Vemos que la sociedad hoy es una sociedad sumida en la violencia, sumida en la pornografía, en la drogadependencia, cosas que entonces, cuando yo hablando, no existían. La drogadependencia en la Argentina era inexistente. Solamente había un pequeño grupo muy marginal de la noche porteña que desde hace muchos años, bueno, que sí, en ese pequeño círculo de la noche, no de la gente de trabajo, hijos de los trabajadores, no de la gente humilde, sino en un pequeño grupúsculo, ahí había de drogadependencia, pero en el resto de la sociedad era inexistente, como los delitos, la delincuencia, la violencia, hoy se ejerce en la sociedad, es producto de todo esto. Y la responsabilidad es solamente política, porque ha sido la política la que ha abierto la puerta a todo esto. Sepamos entender esto y saber discernir qué nos propone la política.